Quizás cuando hemos sido jóvenes y aún mayor ahora que somos adultos. Todos hemos derramado una lágrima alguna vez. Yo te quiero decir en esta mañana, querido hermano, que el llorar no es malo. El llorar no es pecado. El derramar las lágrimas por una necesidad o por algún problema que quizás no hemos podido solucionarlo, pero hemos derramado nuestras lágrimas. Y yo quiero decirte en esta mañana que cada lágrima que tú derrames por algo que estás pidiéndole a Dios, esas lágrimas tienen su recompensa. La palabra del Señor dice que nada de tus lágrimas caerán al suelo. Ninguna. Porque Dios está con su mano ahí, recibiendo cada lágrima que tú has derramado. Algunas veces hemos derramado lágrimas porque hemos tenido algún problema, quizás con los hijos. O quizás hemos derramado las lágrimas algunas veces en un problema que hemos tenido en el trabajo. Quizás a veces hemos derramado las lágrimas por algún problema que hemos tenido en la familia. O que nos han dado una noticia fatal y que se ha muerto fulano de tal. Y hemos derramado nuestras lágrimas. Querido hermano, nuestras lágrimas, Dios las recoge, dice la palabra del Señor. Y esas lágrimas que tú derramas, tienen poder. Cada lágrima que tú y yo hemos derramado delante de Dios vale mucho. Había un gran orador, un gran orador que dijo estas palabras: Señor, lo que mis palabras no alcancen a decirte, mis lágrimas te lo dirán. Lo que mis palabras no alcancen a decirte, mis lágrimas te lo dirán. Muchas veces no sabemos expresarnos delante de Dios. Muchas veces no sabemos cómo hablarle a Dios. Pero cuando nos quebrantamos delante de Él, empiezan a caer esas lágrimas. Empiezan a derramar nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas tienen mucho que ver delante de Dios. Aquellas lágrimas que has derramado una vez por algún problema que has tenido o algo que no has podido solucionar. Quizás una hipoteca, quizás la muerte de algún familiar, quizás la necesidad de querer tener algo y no lo has podido. Has derramado tus lágrimas. Hoy en día, querido hermano, ya no se ven esas personas que lloran en la iglesia. Hoy en día
Ya no estamos viendo a aquellas personas que se saben quebrantar delante de Dios, aunque sea por un agradecimiento. Hoy en día nuestras lágrimas ya no corren por nuestras mejillas. Querido hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que la modernización de hoy en día, la tecnología de hoy en día es buena, no es mala. Lo malo es que la sabemos mal utilizar. Dios ha permitido toda esta modernización, pero ¿sabe para qué es? Dios ha permitido la modernización para que tú y yo nos modernicemos, pero no nos olvidemos de quiénes somos. Pero nunca nos tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos recogió, de dónde Dios te extendió la mano y te dijo: hijo mío, ven, yo te ayudaré. Yo me recuerdo hace años atrás, en esas vigilias que teníamos en las iglesias, en esos ayunos que teníamos en las iglesias, veíamos gente quebrantada, veíamos gente llorando, veíamos gente angustiada y desesperada, derramando sus lágrimas delante de Dios. Y Dios recompensaba esas lágrimas. Hoy en día ya no se ven. Anoche tuvimos vigilia. Este sábado que viene tenemos ayuno. ¿Sabe para qué son las vigilias? Para estar en comunión con Dios. ¿Sabe para qué son los ayunos? Para estar en comunión con Dios. Para venir y derramar nuestras lágrimas delante de Él. Hay problemas que no lo podemos solucionar humanamente. Hay problemas que no nos está en nosotros solucionarlo. Hay problemas que solo está en las manos de Dios solucionar ese problema. Pero nos cuesta venir al altar y derramar nuestras lágrimas. Nos cuesta llegar hasta el altar y ahí venir y derramar nuestras lágrimas. La palabra del Señor no ha cambiado. Las promesas de Dios son las mismas. ¿Sabe quién ha cambiado? El hombre. El ser humano ha cambiado y lo está queriendo cambiar todo. Pero no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque mientras Dios tenga el control de las cosas, Él no va a permitir que el hombre haga lo que él quiera. Hoy en día, si queremos ver una iglesia viva, hoy en día si queremos ver una iglesia poderosa, hoy en día si queremos ver una iglesia avivada, donde hayan milagros, donde Dios supla las necesidades, la tenemos que conseguir derramando nuestras lágrimas. No hay otro camino. No hay otra solución. ¿Cuál es tu problema de este día? ¿Cuál es el problema que tienes en esta mañana? ¿Lo has podido solucionar con tus fuerzas? ¿Lo has podido solucionar con el dinero que tienes? ¿Lo has podido solucionar con la inteligencia y la sabiduría que tienes? Si no lo has podido hacer, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Que Él está con los brazos abiertos. Ven y derrama tus lágrimas delante de Él. Aquí vemos que Ana era una mujer atribulada. No porque le hubiera faltado el dinero, no porque no hubiera tenido un esposo, no porque no hubiera tenido las comodidades que ella necesitaba.
Ella lo tenía todo, dice la palabra del Señor. Pero lo que ella necesitaba era tener un hijo. Ella era estéril. Y ella no se sentía feliz. Ana era una mujer que estaba atribulada por esas cosas, porque ella ansiaba tener un niño, ella ansiaba estar embarazada y no lo podía conseguir porque era estéril. Hasta que un día dice que tomó la decisión, fue y se postró en el altar y empezó a quebrantarse, dice, empezó a llorar, empezó a clamar a Dios, empezó a derramar sus lágrimas, dice ahí. Derramó sus lágrimas y sus lágrimas de ella fueron recompensadas. Fueron recompensadas. Pero cuando decidió venir a los pies de Cristo y postrarse delante de Él, Dios le dio la respuesta. ¿Cuál es el problema que tienes en este día? Quizás yo como pastor no te pueda dar esa respuesta, pero te prometo que aquel a quien amo y sirvo, Él te la va a dar. Él te la va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Él la tiene la solución para ti. Él tiene la solución para tu problema. Cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas, cuando usted y yo derramamos nuestras lágrimas en el altar, hasta los infiernos tiemblan. Hasta el infierno y Satanás mismo tiembla cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tus lágrimas y las mías tienen poder delante de Dios. Ellas hacen temblar a los infiernos, porque nuestras lágrimas, aquellas que derramamos, son lágrimas que tienen promesa de parte de Dios. Yo sé que Dios a más de uno aquí nos ha dado una promesa siquiera. ¿Y dónde está ese agradecimiento? ¿Dónde está ese agradecimiento? Yo me recuerdo una vez cuando iba a traer a mis hijos. El último día que decidí anularlo y cancelarlo todo, que mis hijos no vengan, porque todo era problema, todo era dificultad, todo se trancaba allá en mi país, llegaba el momento de que pum, se cerraban las puertas. Y yo acá no podía hacer nada, solo por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen los documentos? ¿Por qué no salen los papeles? Me decían, no entendemos por qué, si está todo pagado, está todo hecho, pero no sale nada. Hasta que un día me quebranté delante del Señor y lloré. Lloré como cuando llora un niño cuando necesita algo. Como cuando llora un niño cuando uno lo castiga. Lloré y agarré y me bajé del piso donde estaba. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, me voy al teléfono, me voy al locutorio, voy a llamar, le dije, y le voy a decir que lo cancelen todo. Ya no quiero seguir bregando más. Y cuando venía yo solo, me acuerdo, por un jardín iba yo, por un paseo. Iba yo solo, eran más o menos las 10 de la noche y un frío que hacía. Pero yo iba llorando, no sentía el frío, no sentía nada. Iba llorando, ¿por qué? Porque estaba desesperado. Ya habíamos gastado bastante dinero, pero nada salía. Pero cuando me humillé delante de Dios,
Dios empezó a abrir puertas. Y es esto muchas veces lo que nos pasa, querido hermano, que tenemos fuerza, estamos con vida, tenemos dinero, tenemos todo lo que queremos, pero las cosas no nos salen bien. Las cosas cada vez nos salen mal. Las cosas cada vez se detienen. Las cosas cada vez se rompen, se estropean. Una y otra cosa, una y otra cosa. El dinero no lo soluciona. El trabajo no lo soluciona. ¿Sabe quién soluciona esas cosas? Dios. Jesús de Nazaret. Es el único que soluciona esos problemas que tú y yo lo hallamos difíciles. Mientras no contemos con Dios, todo va a ser problema y todo va a ser insolucionable. Pero mientras contemos con Dios, todo va a ser solucionable, porque la palabra del Señor dice que para Él no hay nada difícil ni nada imposible. Solo tenemos que mirar hacia arriba y creerle. Cuando yo le dije, Señor, yo me rindo, pero yo lloraba como un niño, yo le dije, Señor, yo me rindo ya, no quiero más. Y Dios me dice, ¿qué nombre me pondrías si tus hijos están aquí? ¿Qué nombre me pondrías? Me dice, si tus hijos están aquí. Y yo, como iba llorando ya desconsolado, era como una persona que venía hablando conmigo, pero yo no le hacía caso. Yo iba ciego, iba llorando, iba ya desesperado. Entonces Dios me dice, ¿qué nombre me pondrías? ¿Me pondrías el Dios de lo imposible? ¿O qué nombre me pondrías? Y yo le dije, Dios, te pondré el Dios de lo imposible, le dije así. Me acuerdo que llegué al teléfono, llamé y le dije a la persona que estaba ya encargada de todo, le dije, anúlalo todo. El dinero que ya demos, que se perdió, que se pierda. No quiero seguir perdiendo más dinero, le dije. No quiero seguir perdiendo más dinero. Anúlalo todo. Eso le dije y colgué. Pero al otro día me llaman y me dicen, los pasaportes están saliendo, las documentaciones están saliendo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo derramé mis lágrimas delante de Dios. Por eso yo se lo digo por experiencia, nuestras lágrimas tienen la respuesta delante de Dios. Nuestras lágrimas, hasta Satanás tiembla cuando tú estás de rodilla clamándole al Señor. Hasta los infiernos tiemblan porque saben que nuestras lágrimas tienen promesa delante de Dios. Cuando yo me humillé delante del Señor y le dije que le pondría al Dios de lo imposible, Él empezó a abrir puertas. Empezó a abrir puertas. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso yo estaba confiando en el dinero que tenía. Antes de eso yo estaba confiando en que yo lo sabía todo, en que yo hacía las cosas a mi manera. Por eso es lo que yo te digo en esta mañana. ¿Cuál es tu problema que tienes? ¿Cuál es tu problema que tienes? ¿Con tu fuerza lo has podido solucionar? ¿Con el dinero que tienes lo has podido solucionar?
¿Con la inteligencia que tiene lo has podido solucionar? ¿Con la sabiduría que tiene lo has podido solucionar? ¿Con tus grandes abogados que tiene lo has podido solucionar? Si no lo has podido hacer, ven a los pies de Cristo. Él tiene la solución para tu problema. ¿Quieres un trabajo? Ven a los pies de Cristo. ¿Quieres solucionar tu hipoteca? Ven a los pies de Cristo. ¿Quieres solucionar algún problema familiar? Ven a los pies de Cristo. ¿Quieres solucionar los problemas de tus hijos? Ven a los pies de Cristo y derrama tus lágrimas delante de Él. Amén. Derrama tus lágrimas delante de Él. Y vas a ver que si dejas a Dios obrar en ti, que si abres tu corazón y le dices, Señor, yo llego hasta aquí, me rindo. Te lo dejo en tus manos de aquí para adelante. Y vas a ver que Él va a empezar a trabajar en tu vida. Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que estás pasando. Él sabe lo que necesitas. Él tiene la solución. Él la tiene la solución en sus manos. Solo que no lo dejamos trabajar a Él. Solo que no lo dejamos a Él, que Él trabaje en nosotros. Puede ser el más fuerte de la tierra, pero hay cosas que no vas a poder solucionarlas tú. Amén. Aquí vemos de que la oración con lágrimas es una oración que tiene poder. Una oración con lágrimas, cuando te salgan del alma, cuando te salgan del corazón, son oraciones que son respetadas por el diablo. Son oraciones que son respetadas por el infierno. Son oraciones que abren y hablan delante de Dios. Cuando hagas una oración con lágrimas, ten por seguro que Dios te va a dar la respuesta. Ten por seguro que Dios te va a dar la respuesta. Todos sabemos la historia de David. Todos conocemos la historia de David cuando su hijo Absalón le quiso quitar el trono. David, un joven, un guerrero, uno que no perdía la batalla, dice la palabra del Señor. Pero él tenía un secreto. ¿Sabe cuál era? Dice que él, antes de salir a la guerra, él se postraba delante del Señor y le pedía su dirección. Se humillaba delante de Dios, dice, y derramaba sus lágrimas delante de Él. Y recién él salía para la guerra. Y él nunca perdió una guerra, porque ganaba y venía y se postraba delante de Dios para darle las gracias, para decirle, gracias papá porque me has dado la victoria. Dice que sus días de él eran mayormente, comía sus alimentos con lágrimas, comía sus alimentos llorando porque él amaba a Dios y sabía que el único que le podía dar la victoria era Dios. Era Él. Por eso él siempre consultaba con Él. Por eso es que Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era hombre que tenía debilidades como cualquiera de nosotros. Pero él amaba a Dios. Él servía a Dios. A él no le interesaba sus generales, a él no le interesaba su guardia que tenía. A él lo que le interesaba era que Dios lo guarde, que Dios le dé la victoria. A él no le interesaba llorar delante de la gente. Lo que a él le interesaba era mostrarse delante del Señor. Yo sé que aquí vemos hombres y mujeres que decimos, no, yo no voy a llorar ahí. Yo no voy a llorar delante de la iglesia porque ¿qué dirá la hermanita? ¿Qué dirá el hermanito? ¿Qué dirá el pastor? No voy a llorar.
No te preocupes por el pastor, no te preocupes por el hermanito, no. Tú quebrántate delante del Señor, que es Él el que te va a dar la victoria. Amén. Es Él el que te va a dar la victoria. No hay otro. David era conforme al corazón de Dios. David cualquier cosa siempre consultaba con Dios. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Usted cuando va a salir a trabajar consulta con Dios? ¿Usted cuando va a salir por ahí, habla con Dios antes de salir? Cuando usted se va al Mercadona a hacer compra, ¿habla con Dios? Cuando usted se va a ir por ahí al trabajo, ¿consulta con Dios? Muchas veces nos olvidamos, ¿no es verdad? Muchas veces, mayormente nos levantamos 10 minutos atrasados. Mayormente nos levantamos atrasados para llegar al trabajo, para llegar a la iglesia. Y entonces, ¿qué tiempo nos va a dar? ¿Qué tiempo nos va a dar de derramar nuestras lágrimas delante de Él? Y más allá, ¡pum!, nos golpeamos o nos chocamos. O un problema en el trabajo, o un problema, o nos robaron el dinero, o nos robaron las cosas. Señor, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Sabes por qué te ha pasado? Porque contaste contigo mismo y con tu propia seguridad y saliste. No consultaste con la seguridad de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor seguridad? Aquella. La que te da el Dios de Dios y Señor de señores, el Rey de reyes. Esa es la mejor seguridad. Levántate 5, 10 minutos antes. Prefiero que dejes de tomar tu taza de café y te arrodilles y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, voy saliendo a mi trabajo. Te pido que me guíe, te pido que me ilumine, te pido que me des sabiduría y que pueda llegar a mi trabajo sin ningún problema. ¿Cuántos hacen esa oración? 1, 2. ¿Y los demás? Nos dormimos, ¿no ven? Nos hemos dormido. Claro que es lindo dormir. La cama es linda, a mí me gusta también la cama. Y a veces le digo: ay, Señor, estoy cansado. Pero lo tengo que hacer, ¿sabe por qué? Porque Él es mi protector. Él es mi protector. Yo quiero que Él siempre me guíe. Yo quiero que Él siempre me lleve. Yo quiero que Él siempre vaya a mi lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pongámonos de pie. Póngase de pie. Yo sé que tenemos necesidad, como todos. Necesidad económica, necesidad de tener un trabajo, de tener un piso, una casa bonita, un trabajo donde nos paguen bien, un trabajo donde estemos bien, un coche que nos lleve bien, un coche que no se nos fregue nunca. Queremos que nuestra nevera esté llena ahí, que no falte nada, que en cuanto abramos la puerta, las cosas se vayan cayendo más bien porque no caben. ¿No es verdad? Queremos vestir bien, ¿no es verdad? Queremos tener el mejor calzado. Queremos tener la mejor salud. Queremos tener el mejor reloj, la mejor cadena, la mejor camisa.
Solo hay un camino. Jesús de Nazaret. Solo hay un camino. Jesús de Nazaret. En la Biblia tenemos muchas promesas. La Biblia, desde el principio hasta el final, desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, está lleno de promesas para nosotros. Está lleno de promesas para nosotros. Pero ¿cuándo leemos la Biblia? ¿Cuándo nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, ilumíname, Señor, dime qué hago? No hay tiempo. No tenemos tiempo para Él. Un día un pastor decía, damos los diezmos, ¿no es verdad? ¿Cuánto es el diezmo? No, ¿cuánto es el diezmo? El 10%. Pues decía este pastor, a Dios démosle el 10% de nuestra vida. Son 24 horas que tiene el día. ¿Cuánto sería el 10%? 2 horas y 40 minutos. ¿Qué tiempo ora usted? Dígame. ¿Qué tiempo oramos nosotros a Dios? ¿Qué tiempo? ¿5 minutos? ¿10? ¿15? ¿20? ¿1 hora? ¿Hora y media? ¿2 horas? Démosle aunque sea el diezmo de nuestro tiempo a Dios. 2 horas y 40 minutos. Ay, Señor, que en 2 horas y 40 minutos yo puedo dormir bastante y descansar más. Siempre pensando en nosotros mismos. Siempre pensando en nuestra pereza. Porque eso es pereza. Pereza nuestra. Pero desle, aunque sea desle media hora siquiera a Dios al día. Dele media hora a Dios al día. Y va a ver que todo va a cambiar. Va a vivir en el mismo piso, va a vivir con la misma familia, pero va a empezar a activarse lo sobrenatural. Va a empezar a activarse las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales van a empezar a moverse. Va a cambiar ese ambiente. ¿Sabe por qué? Porque usted le está dando tiempo al Señor. Porque usted está derramando sus lágrimas delante de Él. Y Él no se va a quedar con nada de lo de usted. Él se lo va a dar todo lo que le prometió a usted. Amén. Él le va a dar todo. Ana derramó sus lágrimas delante de Dios. Y dice que el año venidero, ella quedó embarazada. Ella tuvo un hijo. Lo que más anhelaba, tener un hijo, Dios se lo dio. Ella era estéril. Ni los médicos pudieron hacer nada. Solamente Dios. Se quedó embarazada y su hijo lo dedicó al templo de Dios. Pero pastor, yo estoy pidiendo una casa, yo estoy pidiendo un coche. Perfecto. ¿Estás pidiendo un mejor trabajo? Perfecto. ¿Estás pidiendo mejor forma de vivir? Perfecto. Pero dale un tiempo a Dios. Prométele algo y vas a ver la mano de Dios operando en aquello que le has pedido. Amén. Vas a ver operando a Dios en aquello que le has pedido. Ya terminamos. Y vemos que el rey David, su hijo, vino a querer quitar el trono. ¿Y él qué hizo? Lo dejó. Pero él hizo una cosa que siempre sabía y siempre había aprendido. Dice que con todos los que le seguían, él agarró, iba subiendo la cuesta. Empezó a subir una cuesta, dice, porque él decía que al llegar arriba, él iba a tener la respuesta de Dios. Y él dice que en cuanto iba subiendo la cuesta, con la gente que lo seguía, dice que él iba llorando, derramando sus lágrimas. ¿Por qué? Por lo que su hijo le había hecho.
queriendo quitarle el trono a Absalón, a su padre. Y cuando él llegó a la cima, Dios le dio la victoria. Eso es lo que nos falta a nosotros. Vamos a la cima. Miremos hacia arriba de donde viene nuestro socorro. No miremos hacia abajo, miremos hacia arriba, porque de allá viene nuestro socorro. Y él tuvo la victoria. Y yo te digo esta mañana, hermano, ¿cuál es el problema que tienes? Anda subiendo la cuesta. No te pares para nada. Anda subiendo la cuesta. Sigue derramando tus lágrimas delante de Dios. No te canses. Hazlo. Sigue subiendo la cuesta. No mires hacia atrás. Llega hasta la cima, que allá tendrás la victoria. Allá Dios te está esperando y te dará la victoria, la que necesites, la cual has pedido, por la cual has llorado, por la cual te has angustiado, por la cual está tu necesidad. Amén, hermano. Voy a orar por alguien. ¿Por quién quiere que ore? Pase aquí. Ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted.